El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Muchos corazones, muchas almas, muchas familias le van a agradecer que usted arrime su hombro, ponga su caridad en esas manos no pecaminosas, que con ancho ánimo le sirven a ese prójimo, carenciado, muy pobre. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, aquí en Santo Domingo, en la avenida Independencia, casi esquina avenida General Gregorio Luperón. Apóyelos, porque ahí se forman jóvenes en alto riesgo en la sociedad. Bien, bueno, hoy la Fuerza del Pueblo, partido de reciente formación, pero con mucha madurez política, es un partido muy joven por la fecha en que se creó o se fundó, pero es un partido cargado de experiencia, de muchas vivencias por parte de sus principales directivos, hombres de recia formación política, con una gran disciplina sobre el ejercicio de la política, como ya lo es el doctor Leonel Fernández, que es su presidente, hombres como Rafael Albuquerque, Franklin Almeida. Señores, esas son gente con una trayectoria política ya casi de leyenda, legendaria, por el tiempo, las vivencias, las decisiones políticas en las que han intervenido y cómo han ejecutado acciones públicas de funciones públicas servidas en el Estado. Entonces un partido que está claro, consciente de lo que es el respeto a la democracia, las buenas formas, la Constitución, la soberanía, la independencia nacional, y ha asumido esas, diríamos, bueno, son banderas de lucha siempre, porque hay que estar siempre defendiendo esas causas del país. Y la ha tomado la fuerza del pueblo, con fuerza de organización política comprometida con los mejores intereses de la República. Entonces, en esa breve, diríamos, en ese breve tiempo que tiene ese partido, pero esa lucha en el Congreso casi consolidó
y le dio consistencia de partido del país, pero no solamente del país o de la patria, sino un partido para la patria. Y una de esas voces más altas en la defensa de la patria fue precisamente la de el fallecido artista Johnny Ventura, fundador de esa organización política, joven pero madura por su proceder, por su experiencia y por sus posiciones en defensa de las mejores causas nacionales y del país. Por eso digo, no es un partido de la patria, sino es un partido para la patria. Johnny Ventura, su cadáver, la fuerza del pueblo, él como fundador de esa organización, creyendo, cargado de esas convicciones que yo acabo de decir, que lleva impresa esa organización política. La misma organización, sus principales directivos, con el presidente Leonel Fernández a la cabeza, pues quiso rendirle un tributo póstumo, un homenaje póstumo a ese distinguido miembro fundador de la Fuerza del Pueblo, que fue Johnny Ventura. Y en un acto muy solemne en ese local de la Fuerza del Pueblo, su local nacional, se llevó a cabo esta mañana ese tributo, ese homenaje a la figura de Johnny Ventura. Hay que destacar que además varios de los dirigentes más importantes de la fuerza le hicieron guardia de honor al cadáver. Y en en esa ceremonia de cuerpo presente, como se le llama, o de cuerpo insepulto, porque irá mañana, está pautado el entierro a las 4 de la tarde en el Cristo Redentor. Pero tengo que destacar también un panegírico que le dirigiera Juárez Castillo, muy bien pensado, bien redactado y leído con ese sentimiento patriótico, con ese deseo de que el país sepa que el hombre que está en ese ataúd merecía todos esos elogios y todos esos señalamientos y todas esas distinciones que hizo Juárez precisamente sobre Johnny Ventura. Porque fue lo que yo dije desde el principio aquí. Señores, la figura de Johnny Ventura no es solamente la figura artística. Es decir, decía yo, cuando la fortuna le sonreía, reconociendo su talento cada día mayor, aún con su edad octogenaria, pero edad provecta, porque además de de ese reconocimiento a su talento artístico, que le agregaba yo ayer, que si originalidad y creatividad tuvo esa personalidad de Johnny Ventura, fue precisamente en cómo él trabajar esas frases populares, esas frases del barrio, del pueblo, de la calle, pero sin ser soez, claro, y hacerla objeto de arte. Y ponía ejemplos de esas expresiones de Johnny Ventura. Pero ese es el artista. Pero yo decía, le sonreía además el tiempo del reconocimiento, de alcanzar jerarquía política
Y ese acto de hoy demuestra lo que yo realmente decía, o esa es mi convicción. Probablemente no sea tan verdad lo que yo pueda estar diciendo, pero ese acto era una prueba de que no se le estaba rindiendo un acto solamente al artista Johnny Ventura, adscrito a la fuerza del pueblo, no, a un hombre con jerarquía política como fundador de ese partido y como hombre que plantó su figura de hombre público frente al Congreso allí. Y no solamente ahí, sino toda su trayectoria de vida, militando en el PRD y al lado del doctor José Francisco Peña Gómez y de las luchas de su pueblo, y estuvo presente. Johnny Ventura nunca huyó de esa responsabilidad, entonces alcanzó esa jerarquía política. Por eso yo decía, y aprecié y valoré mucho que se le hiciera ese homenaje precisamente en el local de la Fuerza del Pueblo. Muy bien. Bueno, hoy leí, porque a veces en los periódicos también no podemos olvidar de otros talentos, porque aunque tengamos que descargar todos los elogios en el querido Johnny Ventura, pero hoy leí una nota que parece que en el periódico Hoy se le olvidó un nombre clave de los fallecidos en esta pandemia del COVID. Ellos ponen una nota aquí en el enfoque del periódico Hoy, de hoy 6, la página 6A. En los últimos 4 años, dicen, el país ha perdido grandes figuras de la música popular, artistas que llenaron, como se dice en la radio, toda una época. Songo Santana, Joseito Mateo, Víctor y ahora Johnny Ventura, aunque ponen ahí entre otros. Pero yo sé que es un olvido. Es un olvido y no podemos catalogarlo de que hay una intención de no mencionarlo, porque ¿cómo se puede dejar de mencionar a un hombre, señores, como Vinicio Franco, que murió de COVID en estos meses? Murió Vinicio Franco. Entonces yo lo que hago es recordarle al periódico Hoy que Vinicio Franco también fue una de las grandes glorias del país y del merengue. Y fíjense que murió y no hubo como mucha. Desde luego, Vinicio no alcanzó las dimensiones de un hombre como Johnny Ventura. Es indiscutible. Pero a nivel nacional y en la poca difusión que pudo haber tenido Vinicio, pero Vinicio Franco fue un excelente cantante del merengue y de todos los ritmos, igual que Joseito Mateo y toda esa gente, Colón, Rafael Colón, y bueno, innumerables músicos tan talentosos como Félix del Rosario, que murió no hace muchos años tampoco. Pero creo que en esa nota debió incluirse porque por lo menos es de este año. Creo que Vinicio murió este año o a final del año pasado, no recuerdo bien. Pero fue una víctima del COVID, Vinicio Franco, que en paz descanse también. Pero bien, el Banco Central hoy ha emitido una nota diciendo que mantiene la tasa en un 3%. Así que esa tasa de préstamo ya tiene mucho, ya debe tener tiene más de un año establecida ya, pienso yo. Pero si no tiene el año está muy cerca, porque fue bajando de un 6, fue bajando a 3,5 y se quedó en 3. Pero en 3 es una tasa que ha permitido el uso del crédito masivo, como ha señalado la gobernación, y eso no hay duda que ha animado la economía y se ve
los resultados de ese crecimiento de más de un 13% en el semestre, es prueba de que la demanda ha aumentado y que hay una actividad que se ve, el crecimiento de las zonas francas, el crecimiento de la construcción, la remesa, el crecimiento del comercio, la inversión extranjera. Es decir, esas cosas son el turismo mismo. 462,000 turistas llegaron en junio, y así en mayo 490 y algo más, y en abril también. O sea, estamos hablando de que prácticamente ha llegado 1.600.000 o 1.400.000 turistas han venido en los últimos 3 meses, en el último trimestre. Es decir, la economía se ha visto movilizarse. Eso ha dicho el gobernador que puede permitirse un 9, un 10% de crecimiento al final. Bien. Ahora, yo no sé si el Banco Central le va a responder directamente, porque ayer en la rueda de prensa virtual, el gobernador solo mencionó que un economista, un amigo economista había escrito algo y como que había señalado errores garrafales o una apreciación lejos de la verdad, porque el crecimiento de la economía nacional no se debe a los préstamos, que es lo que ese economista quiso darle un enfoque de que el crecimiento de la economía solamente es posible como por esos préstamos extranjeros, ese préstamo que viene de la bóveda extranjera y que ha llenado de dólares el país. Y entonces por eso crecemos. Pero el gobernador del Banco Central hizo una observación, porque Valdés no deja pasar esas cosas así, no es verdad. Pero me imagino que los economistas del Banco Central, sus técnicos que conocen con detalles ese tipo de observaciones que el señor Carlos de Pradel hizo, le van a responder. ¿Por qué se le va a responder? Porque es un hombre que fue gobernador del Banco Central. ¿Y qué es lo que ha señalado él? ¿Qué decía Carlos, el señor Carlos de Pradel, en su artículo de ayer? Dice Carlos de Pradel: en cuanto al crecimiento de la economía, aunque la mayoría de las instituciones internacionales de financiamiento entienden que el crecimiento potencial de nuestra economía es de un 5% anual, sin embargo, debemos tomar en consideración que en la última década el país ha requerido aproximadamente unos 2.000 millones de dólares anuales netos de financiamiento internacional para poder cubrir los déficits externos que este crecimiento ha producido. Estos préstamos internacionales, a su vez, han permitido realizar importaciones de bienes y servicios por un monto equivalente que, sin dudas, ha contribuido a impulsar el crecimiento de las actividades económicas. Se puede predecir que este constante aumento de la deuda externa será difícil de mantener inalterado, por tanto, por mucho tiempo, porque se agotan, la bóveda tenderá a cerrarse porque no resistiría el país. Por tanto, basado en nuestros propios ingresos de divisas, el potencial de crecimiento real de la economía dominicana debe ser inferior al 5% anual que se ha estimado. De ahí que si queremos mantener las mismas proyecciones de crecimiento del pasado, esto requerirá mayores esfuerzos para impulsar las fuentes primarias de divisas. Ahora, el señor Carlos de Pradel, yo oí en la rueda de prensa que el señor gobernador del Banco Central señaló que si ese amigo economista, no lo mencionó por su nombre, pero me imagino que fue refiriéndose a ese artículo, parece que no había leído o no interpretó que el crecimiento de la economía no se debe a esos préstamos, sino al sector privado, el que ha crecido. ¿Quiénes han sido los motores para el crecimiento? Dice la gobernación del Banco Central, la construcción. Pero la construcción, ¿quién es que está construyendo? El sector privado.
Porque el sector público está prácticamente frenado. Ahora, si usted toma los préstamos para el sector público, invertir, ya eso es otra cosa. Pero es lo que dice el gobernador. El comercio creció, el turismo crece, la zona franca crece, la inversión extranjera. Es decir, quien ha dinamizado esta economía es el sector privado. Entonces, ¿cómo se explica que el señor de Pradel haga una observación de ese tipo si la economía del sector privado no la controla el gobierno? Esa gente, cada quien hace sus actividades y las demandas que hayan, bueno, las generan las actividades económicas que esa gente pueden desplegar. Si no hay construcción de hoteles, no hay inversión extranjera, o si no hay inversión en minería o en zonas francas. Esa es la inversión extranjera, telecomunicaciones, energía, esas son la inversión extranjera. Entonces esa gente trae dólares, la remesa vienen los dólares. Bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué se toma préstamos? O se toman préstamos para pagar deuda externa con los mismos fondos y cubrir ese déficit que tiene el gobierno. Ese déficit que tiene el gobierno, todo el mundo sabe que es un déficit muy alto y que necesita o reforma o una austeridad verdadera, una reforma fiscal o una austeridad profunda para recoger ese déficit. Pero el Banco Central tiene 12,000 millones de dólares de divisa. Y entonces, es decir, habrá que responderle, el Banco Central me imagino que le responderá al señor Carlos de Pradel, pero vamos a seguir después de la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magalis en el 809-350-6355. Bien. Yo he dicho muchas veces aquí que hay profesionales del halago en este país y mucha gente que ha sido funcionario público y cuando están en funciones públicas hacen muchísimos tuyos en los cargos públicos y cometen muchísimos errores. Cuando salen de los cargos públicos y ha pasado cierto tiempo y ya entienden que se ha olvidado la gente de sus desaciertos, de sus errores, y entonces vuelven a escribir y a opinar y se hacen entonces verdaderos pedagogos. Son maestros de la enseñanza de cómo se tienen que aplicar las buenas políticas públicas. Pero cuando ellos fueron, le tocó a ellos ser ejecutores de políticas públicas.
fueron verdaderamente unos funestos y desastrosos, otros, como se dice, desteñidos, otros complacientes en los cargos públicos con los que mandan del momento, con el imperante en la silla de alfiler, etcétera, etcétera. O sugieren políticas equivocadas. Cuando fracasan, recogen, como dicen, recogen sus bártulos, se esconden o se van prácticamente a la clandestinidad. Y entonces, luego reaparecen cuando entienden que ya, repito, ya se le ha olvidado a la gente, entonces repiten como maestros, escribiendo los periódicos, opinando, van a los programas de televisión, simposios, seminarios, opinan, plantean y bueno, y pontifican, como dicen. Este es el caso de Carlos de Pradera, entiendo yo, de don Carlos de Pradera, que ya es un hombre. Muchas veces esta gente cuando ocupan posiciones, yo recuerdo que el señor Carlos de Pradera, lo que pasa es que ya no hay jóvenes que se acuerden de eso, pero los jóvenes, ni los viejos nos acordamos de eso, pero fue el tiempo del gobierno de don Antonio Guzmán. Y del 78 aquí, señores, estamos hablando de 43 años. Es una generación y pico de... Ninguno de los jóvenes que saben quién fue el funcionario Carlos de Pradera. Pero yo recuerdo que ese señor, que hoy o ayer escribe ahí con toda su experiencia, con todas sus vivencias, con sus calidades, nos dice los principales retos económicos que tenemos por delante. Bueno, esos son, en el enfoque, son expresiones de un hombre experimentado, ya de un hombre, un veterano, un técnico con una formación por encima del promedio. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en el gobierno de Antonio Guzmán, el presidente Guzmán nombró como gobernador del Banco Central al señor Fernández, el padre, Fernández Pichardo. Sí, Fernández Pichardo. ¿Cómo se llamaba él? Es el padre del superintendente de banco. Un hombre muy capaz y muy serio. Un hombre de probada honestidad y de probada responsabilidad. Yo no recuerdo el nombre de él, pero su apellido Fernández Pichardo. Entonces, ese señor era gobernador del Banco Central y renunció. Pero renunció porque era un hombre que se oponía a la emisión de inorgánicos y a facilidades de préstamo y cosas de eso que se querían solicitar y que se querían implementar en el gobierno de don Antonio Guzmán, que fue un gobierno que comenzó a tener problemas porque yo decía, ese gobierno llegó y no quiso mantener la austeridad que se mantenía cuando Balaguer, y entonces lo que hicieron fue diríamos, un gobierno manirroto. Comenzó don Antonio aumentando salarios y fiesta blanca. Imagínense, yo recuerdo que Balaguer dejó 60 millones de pesos para terminar la presa de Atillo. ¿Y eso qué pasó? En el primer semestre de gobierno, en la fiesta en diciembre se fueron en fiesta blanca, como se le llamó, recuerdo yo eso. Pues el señor Fernández Pichardo salió del banco y don Antonio nombró al señor Despradil, fue gobernador del Banco Central. ¿Qué trajo Despradil? Primero decía que el país tenía una fuente inagotable. ¿De qué? De endeudamiento. Ahora critican el endeudamiento, pero hay que ser coherente con esa política, como fue Balaguer. Porque Balaguer no era porque era trujillita, que fue coherente con el financiamiento, sino porque venía de estudiar el decimonóno. Es decir, Balaguer era consciente, y todo dominicano, de principio, que al principio del siglo XX
tenía conocimiento de lo que era la historia reciente de ese país, de este país, sabía lo que pasó de Harmon a Trujillo, por poner ese ejemplo. Y Balaguer era consciente de lo que pasó, pero no de Harmon a Trujillo, no de Harmon a Lilis, hasta que Lilis desapareció, o de Harmon a Vázquez, porque Balaguer entró al poder con Trujillo. Entonces Balaguer venía con una conducta porque estudió el problema y vivió los problemas que tuvo la República por ese endeudamiento. Y Balaguer asumió eso como un principio. Joaquín Balaguer. No fue Trujillo que lo enseñó a ser austero a Balaguer, ni lo enseñó a que la bóveda extranjera se respeta. Balaguer venía con esos principios. Entonces hay que ser coherente. Llegó al poder Balaguer y siguió con ese principio de ser coherente con el ahorro interno. Entonces, estos economistas, este señor, yo recuerdo, don Carlos Despradel, en el gobierno de Antonio Guzmán, la capacidad de endeudamiento del país es alta. Pues claro que era alta porque Balaguer no tomaba préstamos, entonces le dejó esa cantera abierta al país. Comenzaron los préstamos. 185 millones, don Antonio Guzmán de una vez, porque es que eso le encanta el préstamo fácil. Pero Balaguer no era de esa escuela. La escuela anti-Balaguer era una escuela endeudadora. Y ahí está aprobado. PLD y PRD son los dos grandes partidos endeudadores del país. Vamos a estar claros. Entonces, don Carlos Despradel, además, yo recuerdo, impulsó. ¿Qué política impulsó para estimular la demanda? La demanda inducida. Ese fue parte de su política. ¿Qué era la demanda inducida? Nombrar muchísima gente en el gobierno, poner el gobierno loco, nombrando gente y nombrando. Y tenían que buscar los préstamos para pagar su propio déficit. Que se crearon nombrando muchísima gente porque a mayor empleo otorgado por el gobierno, entonces iba a haber mayor demanda y por tanto la economía se iba a estimular. Esa fue la política de don Carlos. ¿Y dónde terminamos? En el Fondo Monetario Internacional, el país endeudado, que todavía en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, fíjense a lo que trajo. La desgracia que hubo en el 84 y los problemas que arrastramos nosotros hasta el año 1990, donde Balaguer tuvo que hacer ajustes y cambios extraordinarios, porque ya Balaguer, cuando llegó al poder en el 86, encontró un país endeudado por esos mismos funcionarios, estos mismos técnicos que hoy hablan mal del endeudamiento. Pero fueron los mismos que endeudaron el país, que Balaguer lo dejó en 911 millones de dólares, la deuda externa en el año 1978. Y cuando regresó al poder en el 86, la encontró en más de 3.000 millones de dólares. Y entonces, ¿quiénes fueron los artífices? Estos que hoy hablan de deuda externa y que hablan de reforma fiscal y todo, porque así que son. Entonces así hay varios que usted lo ve que escriben en los periódicos, en el Hoy, en el Listín, y dan cátedra de cómo hacer las cosas bien. Y todos fueron un verdadero fracaso al frente de los cargos públicos que desempeñaron. Y no le tengo que decir nombre porque sería, pero yo voy a mencionar 3 funcionarios, ya que mencioné a don Carlos Despradel. Pero el señor, por ejemplo, el señor Malcún, eso escribe en los periódicos casi diario o interdiario, en el Listín Diario. Tiene columna fija para explicar las cosas que hay que hacer en este país cuando él fue gobernador del Banco Central y dejó el Banco Central quebrado con menos 17 millones de dólares de reserva monetaria. Entonces ustedes lo ven ahora dando clases de cómo hacer las cosas para que el país camine y avance. De la gente que decían que había que tomar préstamos para hacer las obras públicas, porque había que erradicar esa conducta de Balaguer, de querer hacer todo con ahorro interno, que eso era endeudar a las generaciones futuras. Esos eran los criterios. Otro, que escribe a diario, o no a diario, semanal, y te deja Fernando Álvarez Bogart. Técnico para desarrollar el país y todas las cosas. Pues yo digo las cosas con su nombre, responsablemente.
Ahora, ¿cuáles fueron los resultados después de sus gestiones? Cuestionadas. Sus gestiones, y después en el gobierno de Hipólito Mejía otro fracaso. El gobierno entero fue un fracaso. ¿Y quiénes lo dirigían? Eso eran los técnicos, porque Hipólito Mejía no era técnico en economía. Fernando Haber, el señor Lloyd Malcún y ese grupo. Entonces así hay una serie de ahora de técnicos que escriben cómo hacer mejor país. Pero cuando ellos estuvieron al frente, entonces ¿qué hicieron? El señor Santaella fue director del Consejo Estatal del Azúcar y de la CDE. ¿Cuál fue el resultado? El CEA consumió todos sus inventarios en tiempo del señor Santaella. No digo que fuera corrupto, pero gastó todo el inventario con lo que se podían hacer 2 zafras, que siempre el CEA tenía sus inventarios altos de muchísimas maquinarias y herramientas, piezas, materiales usados, materiales químicos usados para la elaboración, la fabricación de azúcar. Y todo se fue a pique. Y hasta sacó los mejores suplidores locales, lo echaron afuera, tratando de buscar ahorro por vía de suplidores extranjeros. Y así prácticamente el CEA terminó en dificultades económicas muy serias en tiempo de el gobierno de Salvador de Blanco. Desde luego los precios eran ruinosos, es verdad, pero el Central Romana no desapareció, ni desapareció el Central Cristóbal Colón del sector privado. Entonces, y vendían el azúcar al mismo precio que el azúcar de nosotros, del sector público. Pero así es que está este país, cargado de muchísimos sabios, ahora retirados ya, tranquilos en sus viviendas, en sus cubículos, sus oficinas, bien climatizadas. Y entonces ya, como dicen, en los años más del reposo, ahora vislumbran muchísimas acciones de políticas públicas para desarrollar el país. Cuando estuvieron al frente, con todo su vigor, entonces parece que se le nublaba la razón. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, para cerrar el comentario anterior, me quedaba una de las figuras más conspicuas de ese proceder, de ese accionar público-privado, porque después sabe. Pero el señor Bernardo Vega nos da clases, nos da pedagogía toda la semana de cómo hacer las cosas bien. La economía, el país, todo. La vida pública
cómo debe ser atendida para nosotros llegar a estadios de desarrollo mayores. Pero ese señor fue gobernador del Banco Central, embajador en Washington, todos los cargos los tuvo. ¿Y qué dejó? Los disturbios del 84 con 300, 400 personas fallecidas, asesinadas en las calles y un tumulto nacional que prácticamente casi derroca el gobierno de Salvador Blanco. La calle prácticamente derroca el gobierno. Ese era el gobernador del Banco Central. Entonces sus políticas llevaron a la ruina el país. Esos son los que dan clase hoy para que seamos mejores. Por eso son estas críticas que yo hago directamente. Bien, les invito a que vean, a que lean el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que todos los miércoles publica en ese blog y usted puede accesar por Google. Los enigmas recrecidos de este tiempo. La respuesta que viene el domingo también, el doctor Castillo es un referente obligado porque los temas que trata son temas de mucho interés para el país, temas de interés para que las personas, los adultos principalmente puedan, y los jóvenes, que él le habla mucho a los jóvenes, puedan ir conociendo las verdaderas situaciones que se presentan, las causas, las consecuencias de cosas pasadas y de todas esas vivencias y esas experiencias de Marino Vinicio Castillo suele o escribirlas en reminiscencias del listín o en su blog La Pregunta o en la respuesta. Bueno, la ADP, o por lo menos la ADP de Santiago, ha dicho que el año escolar fue un año desastroso. Bueno, la verdad que uno, no sé, ellos los maestros tienen más material, tienen más información que nosotros para enjuiciar la situación del año escolar, pero aquí nosotros siempre fuimos partidarios de que ese año escolar, así en la forma que se organizó, iba a ser un fracaso. Y el único que parece que le ve éxito a este año escolar es el propio ministro. Que si el 16 de agosto el presidente tuviera que buscar ejemplos de ineficiencia en su gobierno, tendría que comenzar por ese señor, pero es que ese señor es de intimísima amistad del presidente. Y un hombre que le sirvió al presidente con una constancia y una fidelidad extraordinaria. Entonces, tal vez fuerte tener que exigirle al presidente que ese señor no ha dado pie con bola, como se dice. Que hay improvisaciones, han dicho los maestros, que la improvisación es tal que señala aquí el señor, el director del ADP de Santiago, Miguel Jorge. Dice que hay un desastre por la improvisación y la falta de planificación por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Es decir, está terminando a rastras el año, que de por sí ha tenido todas las dificultades por lo de la pandemia. Pero lo que ha hecho estrago es la improvisación del Ministerio de Educación. El registro de grado llegó hace 10 días y después que lo envían dicen, no trabajen con él, porque se olvidó poner matemáticas. Se olvidó que los politécnicos tienen una mecánica diferente y todo es una improvisación, criticó. Entonces, con la misma selección de los docentes, se le han hecho críticas, el año escolar difícil de evaluar. Por eso, siempre yo doy crédito a una expresión de que los mejores hombres del gabinete no son los mejores hombres de la campaña, no son los mejores hombres del gabinete. Ese es un ejemplo clásico del trabajo de ese señor electoral, excelente, con el señor presidente, excelente, y se ganó el cargo, vamos a decir, porque el presidente lo nombró ahí, porque
su trabajo. Pero esa tesis, elaborada por Balaguer, digo yo, pero la leí de las memorias de Henry Kissinger. Los mejores hombres de la campaña no son los mejores hombres del gabinete. Y pienso yo que eso se confirma en el señor Fulcar, porque es que no ha habido pie con bola, como se dice. Usted sabe lo que es 6.000 escuelas. Se declaró que estaban en muy malas condiciones. ¿Qué se hizo en este año? Gastar ese presupuesto, ese 4% enorme. ¿Gastado en qué? En maestros, docentes que no se formaron, no ganaron más capacitación, ganaron sus salarios, menos horas de trabajo y un trabajo a distancia, virtual, qué sé yo, poco evaluado, y esas cosas son que hoy no se puede ni siquiera otorgar las notas, como dicen esta gente de Santiago. No se puede otorgar porque no se sabe cómo se van a otorgar los grados, cómo se pasa de grado, de un curso a otro, con cuáles notas, cómo será esto. O sea, todavía esas cosas andan en el aire. Y tampoco dicen que le pueden pagar, no le pueden pagar tampoco a los suplidores, a los ingenieros que están endeudados. Y entonces, ¿para qué fue el presupuesto? Entonces, ese señor no ha dado pie con bola. Pero así hay muchísimos funcionarios que el presidente tendrá el 16 de agosto. Pues yo decía, esas son una especie como de sombras. Esas sombras que opacan la luz, ¿cómo sería? La luz de la prudencia. Votan muchísimas memorias, han votado muchísimos empleados de 20, 25 años, 30 años. Ese señor de educación, yo me acuerdo, el problema de las flores. Aquello es una locura y comenzaron a gastar dinero y andan gastando dinero y adscrito a nómina y nombran gente y el presidente crea organismos y siguen creándose organismos y entonces esta cosa es como que, yo decía ayer, el gobierno se ha bifurcado. Va a una parte el presidente por un lado y un funcionariado por otro. Entonces esas memorias, digo yo, votando gente, como se dice, vendados. 20, 25 años, empleados que tienen más de hasta 30 años, los sacan de las nóminas, lo hacen firmar para descargo de las nóminas, no le pagan las prestaciones y es un griterío a nivel nacional. Y entonces, ¿por qué no respetar las memorias? Fíjense la diferencia. ¿Por qué la gobernación del Banco Central ha tenido tanto éxito en el manejo de la economía? Porque siguen esas memorias trabajando ahí. Si a Valdés lo hubieran quitado de ahí, este gobierno estuviera en el suelo. Yo me atrevo a decir eso. Y no porque nosotros anunciemos aquí el Banco Central, sino las pruebas están ahí. De por qué usted no puede venir y descabezar el Estado o al gobierno, descabezar el gobierno, porque hay que quitar a todo el mundo, porque el poder ahora es de nosotros. Pero entonces viene gente sin experiencia, viene gente novata, viene gente que no tienen el nivel de entrenamiento ni la experiencia, repito, las memorias institucionales. Esa bisoñez, mire ese señor. Ahí está el Ministerio de Educación, está en un limbo ahora mismo. Hay que decirlo así, lamentablemente. Pero fíjense ganadería. Fíjense el problema de ganadería con esta fiebre porcina africana. Que un agrónomo, yo soy agrónomo y yo me atreví a decir hace 15 días aquí, póngale atención a eso porque no creo en esa situación de una neumonía en cerdo. Los síntomas y lo que nosotros estamos viendo de eso se me parecen mucho a lo de la fiebre porcina africana que arrancó en San Juan de la Maguana, siendo yo director de INESPRE en la zona sur. Entonces yo tenía conocimiento de cómo fueron las cosas. Y fuimos los primeros que enfrentamos la situación en la zona. Matando cerdos y los cerdos ya que habían muerto, enterrándolos. Y nosotros fuimos los que tomamos las primeras decisiones. Eso no apareció en el gobierno de Antonio Guzmán. No, Antonio Guzmán heredó eso. Ya nosotros habíamos tratado el tema de la fiebre porcina africana en el gobierno de Balaguer, en la entrega prácticamente en julio, o antes de julio, podía decir que tal vez eso llegó o explotó fue después de mayo, porque las elecciones fueron en mayo del 78, hubo muchos problemas, todo el mundo recuerda los problemas que hubo
de las elecciones del 78, pero en ese terreno, en la transición fue que apareció eso, la fiebre porcina africana, y nosotros, los funcionarios de ese momento, actuamos responsablemente y rápidamente. Bien, algún conocimiento teníamos. Pues yo tenía la sospecha de eso, fíjense. Entonces, un ministerio de Agricultura diciendo que al pueblo que no se preocupe, ni a los productores que se preocupen, los productores de cerdo, porque eso es una neumonía y eso con un medicamento eso lo sanan. Y la gente muriéndose de los cerdos, pero ignorante de eso, porque hay gente joven que también ni sabe, hace 43 años de esa fiebre porcina africana. Y sugerimos que se buscaran gente entrenada que vivieron aquella época. Y mencionaba a Orlando Sánchez Díaz, que es un excelente técnico veterinario, pero nadie sabe más que el que manda. Entonces, hay una serie de funcionarios. La CAS, yo lo he dicho responsablemente aquí, buscando un problema por donde no es la prioridad. Si hay una cañada que está llena de basura, eso no lo puede enfrentar la CAS de una vez. Porque eso es un problema comunitario, un problema ya de políticas públicas a nivel de Estado. La CAS lo que tiene que preocuparse por las fugas, porque si usted no tiene nada que hacer por ahora, pues vaya a las fugas que son muy altas. Yo oí un señor hoy diciendo que las fugas llegan a un 60%. ¿Y cómo es posible que un sistema de distribución de agua pueda tener deficiencias de ese tipo? Entonces, ¿para qué está la CAS? Ah, porque en la CAS han nombrado un bisoño que no sabe de eso. Y entonces, pero así anda todo. Así anda el INDRI, anda por allí, anda INAPA, otro señor que nombraron allá en INAPA. Usted va por Agricultura, usted va por Educación, usted va al Intran, usted no sabe qué es lo que hay ahí, usted va por el IGESEBA, pero es una serie de organismos que no reúnen, los funcionarios no están a la altura de sus responsabilidades. Vamos a ver qué va a pasar en el 16 de agosto, si el presidente tendrá que hacer una remoción en su gobierno, como dice, hacer un remesón del gobierno y buscar la forma de que las cosas caminen mejor. Bueno, señores, ahí está Perú, el pobre Perú. Estos locos que van a gobernar a Perú, digo responsablemente, porque dígame usted, una gente que diga que yo soy marxista, nosotros somos comunistas, marxistas, el otro dice que él no es ni marxista, ni comunista, ni terrorista, ni extremista. Eso es el presidente con un sombrero grandísimo, una cosa de loco. Un país como Perú y un hombre que gana unas elecciones por 40,000 votos. Ese indigenismo de América del Sur, América no va a salir de ese oscurantismo, con ese indigenismo y todo este criollismo del que está sufriendo América Latina. Porque dígame usted un país como Perú, que ha pasado tantos problemas con esos senderos luminosos y todo eso izquierdistas, locos, y ahora venía a meterse con este grupo de gente que no tienen experiencia para nada, simple y llanamente marxista, comunista, marxista, de izquierda y defensores de los indios. Explíqueme usted para dónde va Perú. Cuba, fíjense cómo anda Cuba, ahí no hay indígenas, pero Cuba es un desastre. La miseria, la pobreza, no hay competencia, no hay comerciantes que compitan, no hay profesionales que riñan, ni pensadores que puedan reñir, como hemos dicho, se le teme a la computadora, se le teme al internet, no hay comida, no hay medicamentos, pero ya no hay Rusia. Como decía Brezhnev, es que esa bailarina cubana es muy cara, decía Leonid Brezhnev, del Partido Comunista Ruso. La bailarina cubana es muy cara y Putin lo sabe. Entonces ya Rusia no puede darle aquella asistencia que le daba a Cuba. Venezuela la quebró y la secó porque la utilizó cuasi colonial. La metrópoli en Cuba, una isla fagocitando a Venezuela, la riqueza de Venezuela. Brasil se fue Lula, pero ya estaban sacándole ventaja a Lula. A la Unión Europea ahora no. Y hasta Estados Unidos le sacaban ventaja por vía de Obama. Pero Biden ha cambiado la cosa y Biden sabe que los cubanos deciden Florida y Florida es un estado muy importante y hay elecciones en noviembre en Florida. Las sanciones van a ser más duras contra Cuba porque es que tiene que ser así. Entonces, no, pero que Cuba no debe ser reprimida por un muerto. Y los derechos humanos se les siguen, pero es que ese régimen, esa dictadura ha ocupado 5 veces
el asiento de primera línea del Consejo de las Naciones Unidas para el respeto a los derechos humanos, violadores consuetudinarios, 62 años, fusilando, encarcelando, exiliando, espiando y además embosando al pueblo cubano y además matándolo de hambre y sin medicamentos, matándolo también el COVID. Es decir, es un régimen que ya está acabado, gastado. No hay Europa para darle beneficios, no hay Estados Unidos dispuesto a seguir dándole ventajas para que el régimen no caiga. Y entonces sus amigos China y Rusia y Venezuela quebrada y China y Rusia que están renuentes porque saben que la bailarina cubana es muy cara. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.